Voy a pasar a grabar por si necesitamos algún pedacito para las desgrabaciones. Recuerden que, entonces decía, esta clase tiene un conjunto de videos y también un conjunto de lecturas que hacen a la descripción de los aspectos teóricos. Confío en que ya los han visto y esta clase entonces voy a ir pasando rápidamente el punteo de temas y me voy a tener a desarrollar aquellos a los que ustedes quieran dedicarle alguna pregunta, alguna duda, alguna falta de alguna figura o de algún concepto que sea necesario. Las tres premisas originales que tenemos que tener en cuenta, porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es un switch en la cabeza. No hay ningún ecosistema que se parezca a los ríos. Son más, esto que voy a decir es una opinión personal, pero creo que son más parecidos los lagos a los ambientes terrestres o a pastizales que al río. El río es una cosa tremenda. Como ecosistema es un desafío a los seres vivos que tienen adaptaciones para producir o para reproducirse o para alimentarse en un ambiente que no deja de moverse. Vivir en el túnel del tiempo es algo verdaderamente complicado. Y estas dos características ambientales, el rápido e incesante flujo del agua, y por otro lado la entrada de materia orgánica desde el entorno terrestre, son las características básicas del funcionamiento del río como ambiente y como ecosistema. Y luego, por supuesto, los seres vivos tienen que, forzosamente, sí o sí, tienen que tener adaptaciones especiales para vivir en un ambiente de corriente constante y unidireccional. Esos son los tres switch que hay que hacer en la cabeza para encarar la comprensión de los ecosistemas fluviales. Y ya desde entrada, algo que no está a la entrada de la clase magistral, pero yo lo quise poner al comienzo de esta clase porque me parece que es parte de este switch en la cabeza que tenemos que hacer. Porque nosotros cuando estudiamos lagos, dijimos que el lago era un ecosistema tridimensional, que necesariamente teníamos que incorporar a la superficie, al análisis de área, la componente profundidad, porque todas las variables ambientales tenían un desarrollo en profundidad y esto definía el funcionamiento del lago. Y además porque la incidencia de la gravedad tiraba a la materia hacia abajo y eso también le daba verticalidad a los procesos. En el río, además de ser un espacio tridimensional, tenemos una cuarta dimensión. Al río lo podemos ver así, y tenemos una serie de gradientes que tienen que ver con esta dirección, con esta línea del espacio, con este eje espacial que va desde las cabeceras hasta de la desembocadura. ¿Y qué dimensión es la que estamos observando allí entonces? La longitudinal. Bien, bien. La visión longitudinal. Tengo un ambiente aguas arriba, que es distinto al de aguas abajo, pero además no solamente es un gradiente ambiental, sino que la conexión entre ambientes es crítica. Y el aporte, que todo se mueva de cabecera hacia desembocadura, es una cosa única en este ecosistema. Pero también tenemos que considerar componente transversal, como vemos aquí, porque tenemos una zona central en el canal principal, tenemos contacto con el lecho en paredes y en fondo, y además tenemos una zona riparia que también forma parte crucial del funcionamiento del ecosistema. Así que tenemos un eje longitudinal, un eje transversal, un eje vertical, porque tenemos también superficie y profundidad, pero además tenemos que darle este cuarto eje, que es el eje, si alguien se acuerda, temporal. El eje temporal también
no podemos dejar de considerarlo en el ecosistema fluvial. Primero, porque hasta en las escalas más largas de tiempo, en lo que es escala geológica, el río está siempre cambiando. A través de la erosión, de la búsqueda del nivel de base, que seguramente es un concepto que recuerdan de geomorfología, a través de la migración de los meandros y la creación de distintos cuerpos de agua laterales, los que se llaman backwaters, pero también en escalas de tiempo corto. En el TW, el tiempo de renovación de agua tan rápido que tiene, también es una escala temporal a considerar. Y otra mirada que hay que tener sobre el tiempo en el ecosistema fluvial es que hay algunos procesos que son cíclicos, por ejemplo, crecidas y bajantes, si responden a un fenómeno climático regular, y hay otros que son procesos de ida, procesos irreversibles. Vamos a ver algunos de ellos a lo largo de esta clase. Bueno, los ríos son la parte de escurrimiento sobre la superficie en el ciclo del agua. Y eso implica por lo menos un 36% de las aguas que caen en los continentes. Es una cantidad relativamente pequeña, porque si uno piensa, el otro 64% es agua que infiltra y se mueve subterráneamente, o agua que retienen las plantas o que directamente evapotranspiran antes de que forme parte de algún curso de agua. El 36% del agua que precipita entonces se transforma en algún tipo de corriente, río, arroyo, y representa un porcentaje muy pequeñito del total del agua en nuestro planeta. Sin embargo, los ríos tienen una importancia para la historia de la humanidad y para el presente de la humanidad muy, muy importante. Este gráfico es un hidrograma. Algunos de ustedes probablemente ya hayan cursado hidrología, otros no, así que vamos a tratar de equilibrar estas cosas y veamos entonces qué es lo que nos informa este gráfico. ¿Qué es lo que tenemos en la parte de abajo del gráfico? ¿Qué tenemos en el eje X? Horas. Tiempo. Horas, porque es un eje siempre temporal el que tenemos en el eje de las X, en este caso una medición de horas, porque es un hidrograma de corto alcance, es decir, nos está mostrando en este caso cómo varía el caudal de un curso de agua que se mide aquí en el eje Y, y que vean ustedes que dice descarga, un sinónimo de caudal, como puede ser módulo, flujo, en este caso descarga, siempre medido volumen por tiempo, y entonces nos muestra la variación del caudal debido a lo que nos muestra la parte de aquí arribita, que es una caída de lluvia en la cuenca. En este momento, en esta hora, supongamos hora 3, hora 4, hora 5, llovió en la cuenca. ¿Cuánto llovió? Uy, llovió un montón, llovieron 25, 30 milímetros a lo largo de estas 3 horas, 90 milímetros en total. ¿Qué es lo que pasa con ese agua? Bueno, sabemos que en la cuenca los procesos de absorción del suelo, absorción de la vegetación, amortiguación, retienen durante un tiempo el agua, pero luego a medida que se saturan los poros del suelo, esto escurre en manto, superficial o subsuperficialmente, hasta que va llegando al curso de agua. Y el curso de agua entonces aumenta su caudal. Esta crecida se debe a que finalmente esta precipitación caída en la cuenca llega al curso de agua.
Vean ustedes que hay un intervalo de tiempo desde que el agua cae, desde que llueve, hasta que se manifiesta como crecida. Esto, por supuesto, este hidrograma es único. Responde a este curso de agua y con esa lluvia. Si nosotros hubiéramos tenido probablemente una lluvia más larga, tendríamos un pico más pronunciado. Si hubiera llovido durante más tiempo, el intervalo entre la crecida máxima y la caída de agua se hubiera acortado. Es decir, que el hidrograma de este, como decía, un hidrograma instantáneo, un hidrograma de corto alcance, nos ilustra la respuesta de un curso de agua a la precipitación. ¿Qué utilidad les parece que puede tener contar con esta información de algún curso de agua en particular? Prevenir una crecida. La crecida, claro. Exactamente, muy bien, Flor. Prevenir una crecida, es decir, tener el tiempo de salir corriendo, ¿no es cierto? Saber que si cae una precipitación de determinado monto, cuál es la altura de la crecida, como para saber qué edificaciones, qué pueblos, qué personas pueden estar expuestas al peligro de esa crecida. Así que una de las cosas que tenemos que hacer, si tenemos el día de mañana que trabajar junto a un río, es tener este tipo de información de la respuesta en hidrograma, el hidrograma de respuesta frente a la precipitación. Pero los hidrogramas también pueden ilustrarse para tiempos más largos. Por ejemplo, acá tenemos el hidrograma, las variaciones de caudal de un río a lo largo del año. Y es un hidrograma medio, es decir, es la situación promedio de muchos años. Vemos que para los meses de febrero, marzo, abril, este río crece y luego baja el caudal, probablemente puede ser, se me ocurre, un río que en la zona tal vez de Bariloche, en donde se dan lluvias el invierno, pero los ríos de Bariloche se alimentan mucho de desnieve, entonces crecerían en primavera. Me voy más seguro al hemisferio norte y este hidrograma entonces estaría respondiendo a crecientes provocadas por lluvias de verano, y la falta de lluvias en invierno es lo que provoca la bajante en el río en los meses de julio, agosto, septiembre. ¿Estoy bien? No, estoy diciéndolo mal. Uy, nadie me corrigió. Sería como un régimen monzónico, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Está bien que podría ser perfectamente, sí, régimen monzónico porque es aquel que tiene mayor penetración de las lluvias en verano, en el continente. Sí, se concentraban ahí, digamos. Ahí las... Exactamente. Sí. ¿El Bermejo podría ser así? Posible respuesta. ¿Perdón? ¿El Bermejo podría ser así? Podría. ¿En el norte? Sí. El Bermejo, con tantas diferencias de caudal, más bien podría ser más cerca de, en la parte de Chaco árido tal vez, y no en la parte de desembocadura. En donde el régimen es un poco más regular porque las lluvias se hacen más constantes a lo largo del año. En cambio, sí, en la alta cuenca tiene un pico de crecida en el verano, y una bajante en el invierno. El régimen entonces responde a la fuente de alimentación, a cuál es el origen de las aguas que nutren a ese río. Y si son las precipitaciones, entonces con un poco de atraso se manifiestan luego en la crecida y en la inundación. Y cuando estudiamos las variaciones de caudal, las consecuencias de esta variación de caudal se manifiestan en fenómenos físicos, en fenómenos químicos, en los procesos que afectan a los seres vivos también. Y es importante distinguir lo que es la magnitud de la crecida, es decir, la diferencia entre el flujo menor de agua y la máxima creciente, a eso llamamos magnitud. Y otro aspecto diferente a tener en cuenta es la amplitud o duración
de la sequía o de la inundación, porque son procesos distintos los que se ven afectados por una o por otra variable. ¿Se acuerdan ustedes algún proceso que pueda ser afectado, por ejemplo, por la duración de la sequía o la inundación? La niña o el niño, efectos esos. Esas serían causas, ¿no es cierto? ¿Qué causas causas. podrían afectar? Yo me refiero a qué consecuencias tiene la mayor o menor duración de la sequía o la inundación sobre el funcionamiento del río. El éxito del reclute, por ejemplo. Y eso está muy bien. ¿Y se entiende qué es el éxito del reclute, la expresión éxito del reclute? No. Puedo decir lo que yo entendí. No sé Dale. si es lo que es. A ver. Que el reclute es como los nuevos individuos que se incorporan, por ejemplo, los peces desovan y necesitan o una crecida o una bajante. Por ejemplo, cuando vimos lo del pulso de inundación, necesita que cierta extensión se encuentre inundada por cierta cantidad de tiempo y después que dure lo suficiente para que esos juveniles se puedan desarrollar y en la próxima crecida ya se pueden incorporar al cauce principal. Perfecto. Recluta es la expresión que se utiliza para los peces que se incorporan a la población de peces adultos, aunque estrictamente es una expresión que viene de la pesca. Es la cantidad de jóvenes que se incorporan a la población objeto de pesca, pero luego se generalizó y se utiliza para todas las poblaciones de peces. El éxito entonces de que los juveniles, como bien explicaba Victoria, sobrevivan en los lugares de refugio y luego se incorporen a la población general, depende de que esa inundación haya sido lo suficientemente amplia como para que los adultos lleguen a los sitios de desove, pero también que la bajante dure lo suficiente como para garantizar que los sitios de refugio están desconectados del canal principal en donde viven los peces adultos que podrían comerse a los pequeños, y entonces los pequeños crecen en condiciones de seguridad y en la próxima inundación pueden incorporarse al stock de peces adultos. Bien, bien. ¿Y algún ejemplo de evento de consecuencia, no de la duración, sino de la magnitud de la crecida? Puede ser que cuanto más magnitud tenía la inundación, podía llegar más lejos, entonces traer como más materia orgánica al cauce del río. Perfecto, muy bien, este es un buen ejemplo. Mientras más cantidad de agua se carga en el río, la inundación abarca una superficie más grande, y esa superficie de agua que inunda luego es la superficie que barre la materia orgánica del valle de inundación y lo trae al canal principal, lo cual representa un subsidio de alimentación muy, muy importante. Y eso depende de la cantidad de agua, es decir, de la magnitud de la crecida. Perfecto. Muy bien, vean ustedes este gráfico en donde cada una de estas curvas que llenan la página es un hidrograma. Y estrictamente es el hidrograma del mismo río, que nace aquí, recorre media Europa y desemboca en el Mar Negro. Están aquí escritas las ciudades por las cuales va pasando este río, que es el Danubio, y el hidrograma en cada una de ellas marca crecida y bajante típicas. Y vean ustedes cómo a medida que avanza el río, a medida que dejamos el curso superior y el río entra en ambientes de menos montañas, un ambiente más suave hasta terminar en una llanura, el hidrograma se va aplanando porque la expansión de la creciente
se va acomodando en un volumen mayor, entonces ya no es tan dramático el pico de crecida, sino que se reparte suavemente a lo largo de los meses del año hasta que es una pequeña variación del caudal, bien distinto entonces en el curso superior que en el curso inferior. Bueno, como decíamos entonces, considerar en la transversalidad del río la velocidad de la corriente. La velocidad de la corriente es una variable ambiental muy, muy importante en el río, y el rozamiento con el lecho, con el fondo, afecta, por supuesto, genera una fricción que tiene como consecuencia que el agua corre más lenta y además que puede correr en flujo turbulento. Y acá no hay una parte mejor y una parte peor. Lo que hay es una distinción de ambiente que termina siendo una distinción de hábitats. Los organismos acuáticos pueden aprovechar o estar bien adaptados para nadar a gran velocidad en la autopista, que es el canal principal donde el agua corre más rápido y en flujo laminar. Así que es la mejor parte para nadar, tanto para aguas arriba como para ir aguas abajo. Y en la parte de rozamiento, en donde el agua corre más lenta, se dan, por un lado, los sitios de descanso y también los sitios en donde la fricción y el revolver de las aguas, que aumenta el desprendimiento de elementos, genera más drift y se puede aprovechar eso como alimento. Este gráfico, que es equivalente a una figura que ustedes también tienen en su colección de diapositivas, lo que nos muestra es cómo la velocidad de la corriente, que en este caso está en este eje, la velocidad de corriente es una manifestación de la energía cinética, ¿no es cierto?, que tiene ese agua, y la energía del agua en movimiento le permite portar partículas en suspensión. No solamente le permite portar partículas en suspensión, sino que le da poder de arrancarlas, de sacarlas del sitio en donde están depositadas y arrastrarlas aguas abajo. Y eso depende de la velocidad a la que corre el agua. Pero la velocidad, una misma velocidad, tiene capacidad para arrancar algunas partículas, transportar otras más grandes, o las de mayor tamaño directamente las deposita. Si yo tomo un tamaño de partícula, por ejemplo, con una velocidad de corriente lenta, se queda en su lugar, es depositada. Si la velocidad aumenta, ya esta partícula viaja en esta velocidad de corriente, y si la corriente era muy rápida, esta partícula era arrancada de sitio y arrastrada. Con lo cual, la velocidad de corriente define la cantidad de partículas en suspensión y además define la naturaleza del lecho. Es decir, todo aquello que no puede arrastrar y que queda en el sitio es lo que forma el lecho de los distintos tramos del río. Todo esto dependiendo de la velocidad. Si lo vemos en tabla, se pierde un poco de información, pero tenemos la misma asociación, ¿no es cierto? A medida que aumenta la velocidad de la corriente, es mayor el diámetro de las partículas que puede arrastrar esa corriente, y eso define entonces la naturaleza del lecho y el tipo de material en suspensión. Otro aspecto que vemos en un análisis transversal es la zona hiporreica, ¿no es así? La existencia de una zona por debajo del lecho en donde también fluye corriente, donde debido a la porosidad es un ambiente saturado, pero el empuje del agua del río también genera movimiento de agua dentro del lecho y dentro de esta zona hiporreica, que tiene intercambio de materia, ya sea inorgánica, nutrientes, o orgánica, con la corriente principal.
¿dónde querría llegar? Acá. Bueno, para todos los ríos, también, así como lo vimos para los para los cuerpos de agua lénticos, tenemos la posibilidad y a veces la necesidad de hacer una buena batimetría. Todo lo que estudiamos de isoipsas y de cómo se toma, cómo se mide la profundidad de agua, vale para los ríos, y en tanto sean vías navegables, más y más importante es tener una buena batimetría, ¿no es así? Esto se expresa en cartas o se expresa en archivos, en el GPS, y ayuda mucho a la navegación. Bien, y gran parte de lo que nosotros vamos a estudiar ahora es para un río que consideramos un río ideal, ¿no es así? El río ideal no existe, pero nos sirve para hacer un análisis de las características generales que tendrían los ríos, distinguiendo un curso superior, un curso medio, un curso inferior, pero no necesariamente todos los ríos nacen en una montaña, ¿no es así? Nosotros tenemos un montón de arroyos en la región pampeana que nacen en ambiente de llanura. Así que no van a tener un típico curso superior con un cañón o con un bosque en galería que aporte material orgánico, y tal vez en otros países, como por ejemplo en Chile, no van a tener llanuras de inundación de gran expresión, no va a haber construcción de deltas, así que cada río es único y va a tener su paisaje. Nosotros vamos a estudiar un río promedio, un río general, un río idealizado. Y como decíamos antes, esta distinción entre curso superior, medio e inferior lleva a distinción de alturas y de velocidades relacionados con el perfil de equilibrio de erosión de aguas corrientes, que tiene que ver con la energía cinética, la fuerza erosiva de las aguas, y también tiene que ver, o por lo menos cuánto tarda en llegar